Nu, hola a todos. El segundo encuentro con Dewey fue como abrir una puerta cerrada durante años. Los recuerdos, enterrados en lo más profundo del corazón, salieron a la luz uno tras otro, sin dar tregua. En ese instante, Chung ya no tuvo dudas. La familia que una vez construyó junto a Nu había sido real, profunda e imposible de olvidar. Las miradas, los silencios y las emociones contenidas revelaron una verdad que no podía seguir escondiéndose. El pasado, que parecía perdido para siempre, regresó con una fuerza capaz de cambiar su destino. Ahora, frente a él, ya no hay confusión. Solo una certeza que late con intensidad. El segundo encuentro no estaba planeado. No hubo llamadas ni promesas, solo un cruce inevitable en medio de una mañana cualquiera, de esas que parecen iguales a todas hasta que cambian la vida. Jung caminaba despacio por la calle cercana a la escuela, con la mente ocupada en pensamientos dispersos, cuando una risa infantil lo obligó a detenerse. Era una risa clara, sincera, tan familiar que le provocó un leve mareo. Allí estaba Dewey. El niño corría con la mochila colgando torpemente de un hombro, persiguiendo a otros niños sin notar aún la presencia de aquel hombre que lo observaba desde la distancia. Chung sintió algo extraño apretarle el pecho. No era curiosidad, tampoco simple simpatía. Era una sensación más profunda, casi instintiva, como si su cuerpo reaccionara antes que su memoria. Cuando Dewey se acercó, levantó la mirada y sonrió con naturalidad. No había miedo ni duda en sus ojos, solo esa confianza espontánea que los niños reservan para quienes sienten cercanos. Jung se agachó sin darse cuenta, quedando a su altura. Intercambiaron unas palabras simples, torpes, propias de un encuentro casual. Sin embargo, cada gesto del niño, la forma de fruncir el ceño, el brillo de la mirada, golpeaba algo dormido en el interior de Chung. A su alrededor, la vida seguía su curso. Padres esperando, vendedores ambulantes, voces que se mezclaban en el aire. Una escena cotidiana, tan común como cualquier otra. Y, sin embargo, para Chung, el mundo parecía haberse estrechado hasta quedar reducido a ese instante, a ese niño. Por primera vez, una duda clara se transformó en certeza. No sabía cómo explicarlo, no tenía recuerdos completos ni imágenes nítidas del pasado, pero algo dentro de él se negaba a seguir ignorándolo. Dewey no era solo un niño conocido, era parte de algo que había sido suyo. Cuando Nu apareció a lo lejos, Chung sintió un golpe silencioso en el corazón. La manera en que ella llamó a Dewey, la preocupación en su voz, el gesto protector al acercarse, todo encajó con una lógica que no necesitaba pruebas. El pasado, fragmentado durante tanto tiempo, comenzaba a abrirse paso no como un recuerdo, sino como una verdad emocional imposible de negar. Chung comprendió entonces que había estado huyendo de una respuesta que siempre estuvo frente a él. Ese segundo encuentro no solo le devolvió preguntas, sino algo mucho más fuerte: la certeza de que con Nu y Dewey había existido una familia real, y esta vez ya no podía dudarlo. Desde aquel encuentro, la imagen de Dewey no dejó de perseguir a Triong. No importaba cuánto intentara concentrarse en el trabajo o en las tareas más simples del día, el recuerdo de aquella risa, de esa mirada tan parecida a la suya, volvía una y otra vez. Era como si algo antiguo, enterrado bajo capas de silencio, hubiera empezado a moverse con fuerza. Triong comenzó a observar con otros ojos los detalles de la vida cotidiana. En el mercado, al escuchar a una madre llamar a su hijo, su pecho se tensaba sin razón aparente. En el camino de regreso a casa, el sonido de unos pasos pequeños lo hacía girarse instintivamente. Nunca antes había sentido ese tipo de inquietud. No era nostalgia, era reconocimiento. Por las noches, los sueños se volvieron más intensos. Fragmentos sin orden aparecían en su mente: una mesa pequeña, manos adultas rodeando un cuenco de arroz, una voz femenina cantando suavemente.
No lograba ver rostros con claridad, pero la emoción era real. Al despertar, el nombre de Dewey resonaba en su interior como una palabra que siempre hubiera conocido. Mientras tanto, Tiel Nu observaba en silencio. Notaba el cambio en la mirada de Trung, en la forma en que se detenía a escuchar cuando Dewey hablaba, en cómo su expresión se suavizaba al verlo correr. No preguntaba, no presionaba. Sabía que había procesos que solo el corazón podía completar. Como tantas mujeres en la vida diaria, aprendió a esperar sin hacer ruido. Un día, Trung se acercó a Dewey con una timidez poco común en él. Le preguntó sobre la escuela, sobre sus juegos favoritos, sobre lo que más le gustaba hacer con su madre. Cada respuesta del niño era simple, pero cada palabra se clavaba en su interior con una fuerza inesperada. Trung empezó a reconocerse en esas historias, como si una parte olvidada de sí mismo volvía a respirar. La vida seguía avanzando con su ritmo habitual. Había días de sol y otros de lluvia, mañanas apresuradas y tardes tranquilas. Pero para Trung, algo había cambiado para siempre. La duda comenzaba a resquebrajarse, dejando espacio a una verdad que ya no podía ignorar. Ese segundo encuentro no solo había abierto una puerta al pasado, sino que había encendido una certeza silenciosa. Trung aún no tenía todas las respuestas, pero su corazón ya había elegido creer. Y en esa elección, el camino hacia la verdad empezaba a tomar forma. El día en que Triun decidió buscar respuestas, el cielo amaneció cubierto de nubes bajas, como si también cargara el peso de lo que estaba a punto de revelarse. Caminó sin prisa hacia la casa de Tiel Nu, con pasos inseguros pero firmes, sintiendo que cada metro recorrido lo acercaba a una verdad que ya no podía seguir evitando. No llevaba palabras preparadas, solo llevaba un corazón inquieto. Al llegar, encontró a Tiel Nu en el patio, ayudando a Dewey con una tarea escolar. La escena era simple, casi común: una madre inclinada junto a su hijo, una risa contenida, un gesto paciente. Sin embargo, para Triun, aquella imagen tuvo el impacto de un recuerdo completo, no como una visión clara, sino como una certeza profunda. Ese lugar, esa calma, le pertenecían. Dewey levantó la mirada y corrió hacia él sin dudar. Ese gesto espontáneo rompió la última barrera que Triun había levantado en su interior. Al agacharse para recibirlo, sintió como algo se acomodaba dentro de su pecho. No necesitó pruebas ni explicaciones. El vínculo estaba allí, vivo, esperando ser reconocido. Tiel Nu observó la escena con los ojos brillantes, pero se mantuvo serena. Triun habló entonces, con voz baja, confesando que ya no tenía dudas. Dijo que aunque su memoria seguía fragmentada, su corazón había encontrado respuestas en los gestos, en la cercanía, en la forma en que Dewey lo miraba. Admitió su miedo, su culpa por el tiempo perdido y su deseo de entenderlo todo. La conversación fue larga y sincera. No hubo reproches ni dramatismo exagerado. Tiel Nuyi habló del pasado con respeto, sin adornos, como se cuentan las verdades que han sido aceptadas con el tiempo. Habló de los días difíciles, de las ausencias, pero también del amor que nunca se extinguió. Trung escuchó en silencio, sintiendo que cada palabra reconstruía un fragmento de sí mismo. Cuando el sol empezó a descender, el aire se volvió más liviano. No todas las heridas estaban cerradas, ni todas las respuestas encontradas, pero algo esencial había ocurrido. La familia que una vez existió dejaba de ser una duda para convertirse en una realidad asumida. Trung se despidió esa tarde con una sensación nueva. No era alivio ni euforia, sino responsabilidad. Sabía que el camino por delante no sería fácil, pero también sabía que ya no caminaría a ciegas. El pasado había salido a la luz, y con él, la verdad que su corazón había reconocido desde el segundo encuentro con Dewey. La mañana siguiente amaneció clara, como si el mundo quisiera darles una tregua después de tanta revelación. Trung despertó con una sensación distinta,
una mezcla de calma y peso en el pecho. Por primera vez en mucho tiempo, sabía exactamente qué lo inquietaba y también hacia dónde debía dirigirse. La verdad ya no era una sombra, era un compromiso. Volvió a la casa de Tío New sin prisa, llevando consigo algo más que palabras. Llevaba decisión. Yui lo recibió con una sonrisa abierta, sin rencor ni preguntas difíciles, como solo los niños saben hacerlo. Ese gesto sencillo reafirmó lo que Trung había aceptado la noche anterior. No podía seguir siendo un visitante en la vida de su propio hijo. Tío New escuchó mientras él hablaba. No prometió milagros ni cambios inmediatos. Habló de aprender, de recuperar el tiempo paso a paso, de estar presente en lo cotidiano. En su voz no había dramatismo, sino sinceridad. Tío New, acostumbrada a sostenerlo todo en silencio, sintió que algo se aflojaba dentro de ella. No era perdón automático, era esperanza. Los días siguientes comenzaron a tomar una forma distinta. Trang acompañó a Dui a la escuela, ayudó en pequeñas tareas, se sentó a la mesa sin sentirse un extraño. Cada gesto era simple, pero cargado de significado. En esos momentos ordinarios, la familia empezaba a reconstruirse sin necesidad de grandes palabras. La vida, como siempre, no se volvió perfecta. Hubo silencios incómodos, recuerdos incompletos, miedos que aún aparecían. Pero ahora existía algo nuevo, la voluntad de enfrentar todo juntos. Trang ya no huía del pasado, lo aceptaba como parte de quien era. Una tarde, mientras observaban a Dui jugar, Tielnus comprendió que el segundo encuentro había cambiado más de lo que imaginó. No solo había devuelto recuerdos a Trang, sino que había abierto la puerta a un futuro posible, no basado en lo que se perdió, sino en lo que aún podía construirse. Así, sin grandes promesas ni finales exagerados, la historia encontró su cierre natural. El pasado salió a la luz, la duda se disipó, y la familia, herida pero viva, comenzó de nuevo. Porque a veces basta un solo encuentro, el correcto, para recordar quiénes somos y a quiénes pertenecemos.